Hoy estaremos mirando la segunda parte del texto de la semana pasada. ¿Sí? Como era un texto largo, yo dije, no podemos ver todo hoy, pero vamos a ver por partes. Hoy es la segunda parte del texto de Hechos capítulo 10, que está dentro de la serie de predicaciones que estamos mirando del libro de Hechos. Y se me ha olvidado la semana pasada decir que a mí se me ocurrió poner el nombre de la predicación, tanto de la semana pasada como la de hoy, de Ajustando el Foco, porque yo creo que fue esto lo que Dios hizo en este texto, con la visión que los apóstoles y los creyentes de la época, y nosotros hoy también, ¿no? Podemos tener del Evangelio. Es decir, ellos tenían una visión que era dada por Dios, pero era una visión más pequeña, porque ellos tenían la visión de que Dios tenía un pueblo para ser testimonio para Él y para ser exclusivo para Él, y que este pueblo era el pueblo judío. Pero luego cuando Cristo murió en la cruz, ¿no? Hizo un pacto de sangre, entonces esta revelación se amplió. Este pacto era mucho más grande. Pero los discípulos seguían teniendo la misma visión. Entonces, ¿sabéis cómo una cámara, ¿no? Que si, bueno, las antiguas, hoy los móviles hacen esto de manera automática, pero una cámara antigua que tiene un foco, ¿no? Si tú enfocas en una cosa que está cerca y esto se desplaza o tú te desplaces y queda lejos, se hace todo borroso, porque solo está enfocado lo que estaba ajustado por el foco. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Si hubo un desplazamiento, un cambio, es volver a ajustar el foco para que puedas ver de manera nítida, clara, lo que está adelante. Entonces, es esto lo que Dios está haciendo aquí, y es muy necesario que lo haga tanto para ellos allá, cuanto para nosotros hoy día. Que hay este ajuste del foco para que podamos ver la plenitud del propósito de Dios en la humanidad, el propósito de salvación, que antes era todo aquel que nacía desde la descendencia de sangre de Abraham, ¿no? De Abraham, Isaac y Jacob, eran los que tenían un pacto con Dios, eran los que tenían derecho a tener acceso a las promesas de Dios, que eran partícipes de la herencia de Dios en el pacto a través de Cristo Jesús. A través del pacto que Dios hizo con Abraham, diciendo que en ti serían benditas, ¿no? Bendecidas todas las naciones. La visión que ellos tenían era que la bendición sería solo para el pueblo judío. Entonces, cuando vino Cristo, ya se amplió. Ahora, Dios sigue levantando un pueblo exclusivo a su nombre, exclusivo para la gloria de su nombre, sigue levantando un pueblo santificado a Él. Dios sigue levantando un pueblo que será testimonio de quién es Él a las naciones, pero la diferencia está que este pueblo Dios levanta no de carne y sangre, ni de nacimiento, de descendencia, sino que Dios levanta a través del sacrificio que fue hecho por Cristo Jesús en la cruz, levanta personas de toda lengua, tribu y nación. Ahora es aquel que cree en el Señor Jesucristo, puede ser parte de este pueblo, y es un pueblo que es santificado por su Santo Espíritu. Entonces, la visión de los discípulos seguía siendo pequeña, seguía siendo corta, y el Señor lo que hizo fue fue enfocar, ajustar el foco para que ellos pudiesen ver. Oye, desde el principio esta era mi visión, pero era necesario que fuese hecho así para que se cumpliese, ¿no? Las Escrituras. Y es tremendo como vemos que Dios va ampliando y va trayendo más revelación sobre su propósito. Es lo que hablamos de la revelación progresiva, de lo que Dios tenía de su plan, ¿no? Para la humanidad. Ahora, la semana pasada nos quedamos en la primera parte de la historia porque, como es muy larga, no quería ser pesado y estar hablando todo, y tampoco quería pasar de alto alguna parte o algún versículo. Pero, ¿qué fue lo que vimos? La semana pasada vimos que
había un hombre temeroso de Dios que no era del pueblo de Dios, era un hombre llamado Cornelio que estaba esforzándose por vivir de manera agradable a Dios, incluso daba testimonio a todos los que rodeaban, trataba de manera distinta a sus trabajadores, tenía testimonio de toda la gente que le rodeaba. Y él recibe la visita de un ángel y que le dice, oye, necesitas escuchar lo que Pedro te tiene que decir. Manda a tus hombres a que vayan a Jope y que le busque a Pedro, a Simón, ¿no? Y que él venga y que te hable las palabras que tiene que decirte. Entonces, él habla de esta visión a sus trabajadores, les pide que vayan a buscar a Pedro en Jope, y ellos van, pero mientras están de camino, dice la palabra que Pedro tuvo hambre, y luego en un éxtasis, ¿no? En una visión, él vio como un lienzo que bajaba del cielo, donde habían animales y diferentes tipos de animales, principalmente unos que estaba escrito que no deberían de comerse porque eran inmundos. Pero lo sorprendente es que al ver esto, subió una voz que le dijo, Pedro, levanta y come. Y él dijo, no, Señor, no comeré, jamás he comido algo inmundo. Y fue así por 3 veces hasta que desapareció esta visión y entonces llegaron los hombres allí donde estaba Simón y hemos comentado, ¿no?, que la incoherencia de Pedro de decir no, Señor, ¿no? Porque si uno reconoce a Dios, a Cristo como Señor, no le dice no, sino que dice sí, Señor. Pero cuando le decimos no, es que no le estamos reconociendo del todo el señorío, que es Él el que manda en nuestras vidas. Entonces, si Él nos dice que hagamos algo, digamos sí, Señor, ¿no? Ahora, en la vida podemos aprender a decir no a algunas cosas. Podemos aprender a decir Señor, pero el encajar el no, Señor, es algo incoherente de nuestra parte y a veces lo hacemos. Y esto pasó con Pedro. Ahora, el mensaje que Dios le dio fue, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y mientras él meditaba en esto, dice la palabra que llegaron los trabajadores de Cornelio y el Señor le dijo, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Fijaros qué interesante, ¿no? Uno podría pensar, no, fue Cornelio que les envió, ¿no? Porque es su jefe, ¿no? Pero era Dios el que estaba por detrás de todo, ¿no? Gobernando sobre esta situación. Y entonces acabamos con el texto de la semana pasada, donde Pedro hospedó a estos hombres en su casa, y luego dice la palabra que ellos salieron, no solo estos jóvenes, estos hombres con Pedro, sino que también otros de la ciudad de Jope, dice que fueron también con Pedro a Cesarea. Y hoy vamos a la segunda parte, ¿sí? Pero antes vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva, porque funciona, porque es poderosa, Señor, más poderosa que una espada de 2 filos. Penetra lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y produce transformación. No desde afuera, sino que desde dentro, desde lo más profundo. Nos sanas, nos liberas. Como tu palabra dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y por eso, Señor, en esta mañana, al estar expuestos o a exponernos a tu palabra, pedimos de antemano, Señor, libéranos. Libéranos de cadenas que tenemos, libéranos, Señor, de pensamientos que tenemos que son contrarios a la obediencia de Cristo. Libéranos, Señor, de la cadena que es, Señor, estar pensando que en una mentira como si fuese una verdad, porque esto nos hace estar atados a ello. Y gracias, Señor, porque podemos conocer la verdad y verdaderamente ser libres. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Pues vamos a leer el texto de hoy, Hechos capítulo 10, vamos a leer a partir del 24, versículo 24. Como es un texto también un poquito extenso, vamos a ir leyendo y haciendo pausas y los voy a ir comentando, ¿vale? Dice así: al otro día, ¿no?, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Os habéis fijado? Los estaba esperando. ¿Sabéis qué es esto? Cornelio no era un hombre así como cualquiera que estaba como de sirviente en una casa. Él tenía un nombre, era un centurión. Era un hombre respetado, que tenía gente que trabajaba para él. Y como tal, podía decir, bueno, sigo aquí haciendo mis cosas y ya vendrán. Pero vemos a través de esto la expectativa del corazón de este hombre en que pudiese llegar pronto Pedro y que pudiese escuchar sus palabras. Qué bonito ver la expectativa de su corazón. Dice, los estaba esperando. Ahora yo te pregunto, ¿cuánta expectativa tienes cuando te paras para leer la Biblia? ¿Cuánta expectativa tienes cuando te reúnes en la congregación para alabar a Dios juntos, para escuchar la palabra? ¿Cuánto tu corazón está anhelando escuchar algo de verdad de Dios en tu vida para conocerle a Él y no para que Él venga como un bombero a apagar el fuego de tus necesidades y quitar todos los problemas de delante, ¿no? Porque muchas veces nos acercamos a Dios solamente para esto. Es necesario que lo hagamos porque Él es el único que nos puede ayudar. Pero nuestra relación con Dios no debe de ser simplemente porque necesitamos algo que Él nos dé, sino más bien entender que Él es todo lo que necesitamos. Y Él es lo que más necesitamos incluso. Entonces, ¿cuánta hambre y sed tienes de Dios? La palabra dice, bienaventurados los que tienen sed y hambre de justicia. ¿Por qué? Serán saciados. Esto está en el sermón del monte de Cristo, Mateo 5. Entonces, si uno tiene hambre y sed, será saciado. Si uno tiene hambre y sed, no será saciado. Ahora podemos incluso decir, si tiene hambre y sed de justicia, será saciado. Si tiene hambre y sed de otras cosas, va a ser llenado de otras cosas. ¿Qué tanta expectativa tienes en la vida con Dios, en tu relación con Dios? ¿Estás contento con lo que conoces de Dios hoy? Dices, bueno, ya, estamos ahí. ¿O quieres más? ¿O quieres más? ¿O entiendes que Dios tiene más para ti? Y así te acercas a Él y así vives con Él. La segunda cosa que puedo ver en este texto es que Cornelio, como un hombre importante, podría haberse quedado solo con Pedro. Él no dijo, oye, el ángel no le dijo, este mensaje voy a hablar a ti y a todos los tuyos y a todos. No le dijo nada de esto. Dijo, no, tienes que oír las palabras que Pedro te hablará, que Simón te hablará. Entonces, él como importante, ¿no?, podría haber pensado, ¿no? A ver, que Pedro venga, que estemos aquí en mi despacho, ¿no?, que me hable a mí y que yo sea el que reciba las palabras que Dios tiene que decir. Podría haberlo hecho. No estaría bien, pero podría haberlo hecho. Y no lo hizo. Y esto también es honorable a Él. Y podemos aprender de esta actitud. Porque lo que Él hizo fue invitar, no solo invitar, sino que dice que Él convocó. ¿Sabéis la diferencia, no? De invitar, tú dices, bueno, si quieres, mira, va a hacer esto, si puedes venir. Ahora, convocar es decir, tenéis que estar aquí. Fijaros la urgencia de su corazón de que no solo él escuchase estas palabras que venían de parte de Dios, sino que todo su entorno que también escuchase las palabras que el Señor
tenía para decir. Dice que convocó a sus parientes y amigos más íntimos. Qué bonito, ¿no? Y esto es lo que el Señor espera de ti y de mí, que siempre recordemos que Él nos llamó a compartir las buenas nuevas a los demás. A que no tengamos la actitud de decir, mira, yo tengo la última revelación, yo tengo como tratar el Evangelio como si fuese un poder de quien tiene más información, es el que tiene más poder. Porque el Evangelio no se trata de eso. El Evangelio se trata de compartir las buenas nuevas de salvación. El versículo 25 sigue diciendo, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué diferencia hay entre unos cuantos hoy en día que se dicen apóstoles? ¿Sí o no? Incluso algunos que tienen a Pedro como si fuese la piedra, ¿no? de fundamento, como la piedra de formación de la iglesia, y que lo tienen como el papa de los papas. Y fijaros la actitud de Pedro. ¿Y cuántos hoy en día tienen a Pedro así y dejan que la gente se postre, les bese, les venere como si fuesen algo más? Ahora, hermanos, estamos hablando de Pedro. Aquí yo creo que tiene un currículum interesante, ¿no? El apóstol Pedro. Cristo lo llamó. Él podría decir, oye, yo que estoy aquí soy aquel que Cristo llamó personalmente. Cristo encarnado me dijo, ven y sígueme. Anduvo con Cristo en tiempo de su ministerio, vio en primera persona muchos milagros de Cristo, fue uno de los discípulos de Cristo, enseñado personalmente por Cristo encarnado, fue enviado con los 120 para orar y él oraba y la gente se sanaba, él oraba y la gente era liberada de demonios. Vio a Cristo transfigurado, vio a Cristo resucitado, Cristo le dijo, tú tienes que apacentar a mis ovejas. Vio Cristo subir a los cielos. Pero antes Cristo le dijo, serás mi testigo, ¿no? Junto con los demás, seréis mis testigos. En Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces, Pedro podría aceptar que este hombre se postrase delante de él si él estuviese lleno, si su corazón se estuviese lleno de sí mismo, diciendo, mira todo lo que yo soy. Incluso son cosas espirituales, pero no son cosas para que uno se pueda gloriarse de sí mismo, porque todo esto es por la gracia de Dios. Él pudiese permitir que este hombre se postrase delante de él como que diciendo, estás reconociendo que yo soy una autoridad. Pero no lo hizo. Porque un verdadero cristiano reconoce que el único que es digno de adoración, el único que es digno de que un hombre se postre ante él, es el mismo Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí creo que podemos aprender dos cosas de este gesto, esta actitud de Pedro. Primero, la perspectiva de aquel que es enviado por Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de uno? Tiene una responsabilidad, no permitir que nadie le trate como si fuese superior a los demás. ¿Cuál fue la actitud, la respuesta de Pedro? No, porque yo mismo soy hombre como tú. Bájame de este pedestal que me has subido. En otras palabras, versión actualizada de Luciano. Bájame de este pedestal porque yo no estoy allí, no soy digno de estar allí. Quien está sentado en el trono reinando es Cristo y Él es el único que merece adoración. Tremendo, ¿no? Entonces es tuya y mía la responsabilidad de que cuando somos enviados al Señor a hacer una obra espiritual,
que no permitamos que la gente nos venere o los mire a nosotros como superiores, como siendo algo más de lo que de verdad somos. Cuando Él dijo, soy hombre como tú, Él estaba queriendo decir, soy imperfecto como tú. También estoy luchando con mis pecados. Y también estoy en un proceso de santificación como tú. Entonces, tranquilo. ¿Sabes una buena manera de hacer cuando una persona se te acerca pidiendo oración y es un creyente y tú ves que está poniendo toda su confianza en tu oración y no que Dios va a escuchar la suya? Una buena actitud es decir, oye, yo también tengo una dificultad en mi vida y necesito que ores por mí. Y la persona dice, ¿yo? ¿Yo también voy a orar por ti? Es una buena manera para que el otro diga, uy, pero yo pensaba que tu oración era más escuchada que la mía, entonces la mía también sirve. Sí, porque el que tiene el poder es el nombre de Cristo. El que abrió el camino para que pudiésemos estar en la presencia del Padre es Cristo. Entonces, la primera cosa que aprendemos es la responsabilidad de aquel que es enviado de no permitirse poner en un lugar que no le pertenece. Y la segunda es entender la tendencia que las personas tienen, y nosotros incluido, de buscar a alguien físico, alguien natural, alguien que nuestros ojos puedan ver para poner nuestra confianza en esta persona. Porque es más fácil para nosotros, porque a Dios no lo podemos ver con nuestros ojos carnales. Entonces, queremos buscar a alguien cercano a nuestros ojos para que podamos poner la confianza en Él. Y ahí es donde la palabra dice que maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, porque ahí no habla de, no, yo no me fío de nadie porque la Biblia dice que no hay que confiar. No es esto. Es el fundamento de tu vida, no puede estar basado en otra persona, sino que solamente en Cristo. Y lo curioso es que mientras más te acercas a poner tu confianza en una persona, más lejos estás de Dios. Porque estás diciendo, el sacrificio de Cristo no fue suficiente, necesito un intermediario, necesito que alguien esté entre medio para poder Él llegar a Cristo, pero que luego Cristo, pero esto no está en la palabra. Y hay religiones, ¿no?, que hablan sobre esto, que tenemos que ir a uno y luego este uno va a otro y luego llega hasta Cristo y es un camino que parece casi imposible de llegar. Y no, Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ya está hecho. Y que Él es nuestro intercesor, nuestro abogado delante del Padre. Bueno, entonces, Cornelio, ¿qué hizo también? Demostró con esta actitud que él necesitaba de verdad que Pedro estuviese allí y le hablase las palabras que le hablaría. ¿Por qué? A pesar de estar esforzándose por hacer lo correcto con su vida, de temer al Dios que él escuchó que los judíos tenían, estaba temiendo a este Dios, él no tenía salvación, porque aún no reconocía a Cristo como Señor. Porque si le reconociese como Señor, no se hubiese postrado delante de Pedro. Qué tremendo. El versículo 27 sigue diciendo, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. En el texto no habla cuántas personas habían. ¿Cuántos son estos muchos? ¿No? Si yo preguntase a cada uno aquí, cada uno daría una cifra distinta, porque para mí muchos puede ser una cantidad y para otros muchos puede ser otra cantidad, ¿no? Yo ya estuve en cultos, en iglesias que tenían 1.200 miembros, la iglesia que yo asistía. Ya visité iglesias que tenían 2 lugares, asientos para 2.500 personas. Incluso tenían aspersores así en verano, que caía así como una brisa del cielo. Era impresionante. 2.500 personas. Ya estuve en un estadio de fútbol que veía a las personas allá, pequeñitas así, con gente que estaba alabando a Dios. Y decían que eran casi 200.000 personas que habían allí, entre todos que estaban allí en el campo. Entonces, cada experiencia que cada uno tuvo, decir, mucha gente,
puede significar una cosa u otra. La cuestión aquí, yo creo que está registrado esto que había muchos, o que muchos se habían reunido, era la percepción desde Pedro. Porque imaginaros Pedro sirviendo al Señor, pensando, bueno, me han llamado unos que son gentiles, gente que no cree en Dios, entonces voy a ir a hablar con Cornelio. Y de repente él llega y hay muchos. Él dice, había muchos. Es que yo no me imaginaba que había tanta gente así. Creo que es más para que podamos tener la percepción de Pedro, cómo fue que él vio la gente que estaba allí, que estaba sorprendido. El 28 dice lo siguiente, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En primer lugar, Pedro dejó claro, yo solo estoy aquí porque Dios me ha mostrado, porque si no, no hubiese estado. Para un judío no es nada bueno, incluso no es nada correcto mezclarse con otros pueblos. Entonces, si yo estoy aquí, es porque Dios me ha mostrado. Palabra un poquito duras, ¿no? De decir y de escuchar también, ¿no? Decir, menos mal que Dios le ha mostrado, ¿no? Ahora, lo curioso es que cuando dice que los hombres llegaron para buscarle en su casa, Pedro dice que meditaba en aquello, meditaba en la visión que él tuvo. Significa que en aquel momento aún no había entendido del todo qué significaba, estaba meditando en ello. Aquí vemos que el Señor ya le empieza a revelar. En primer lugar porque, bueno, él obedeció y fue, pero al llegar y ver tanta gente y hablar con gentiles, ya demostraba que él estaba quebrantando su corazón, estaba ajustando ya el foco, ¿no?, de su mirada para entender que Dios estaba allí. Era Dios el que estaba moviendo aquello. Entonces, como Dios le dijo que no llamase común o inmundo a ningún hombre. Y el versículo 29 dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mauricio, ¿podrías ajustar algo del micrófono? Porque hace todo el rato. Entonces, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? En primer lugar, sin replicar, ¿no? ¿Cuántas veces Dios nos manda a hacer algo y replicamos? Aquí fue interesante que el Señor le dijo, no temas, no dudes, ¿no? No dudes, ve con ellos, porque yo los he enviado. Si Dios no le hubiese dado este mandado tan claro, no dudes, ve con ellos, él hubiese dudado porque eran gentiles. Ahora, lo cierto es que él obedeció. Él podría haber replicado y dicho, Señor, pero son, ¿no?, igual que él hizo con los animales, ¿no?, en la visión, pero no lo hizo. Entonces está diciendo la verdad, vine sin replicar. Ahora, que él hubiese preguntado, ¿por qué causa me habéis hecho venir?, demuestra también algo interesante en Pedro. Porque los siervos ya le habían explicado, cuando llegaron en su casa, ya le habían dicho. Entonces, ¿por qué pregunta otra vez? Aquí Pedro está demostrando honra a aquel que merece honra, en el sentido de que quien recibió la revelación o quien recibió la visitación del ángel fue Cornelio. Entonces, Pedro le está honrando a él, dándole a él la oportunidad de explicar a la gente que estaba allí antes de que él hablase cuál era la razón de él estar allí. Fijaros qué bonito, porque Pedro podía decir, oye, yo soy el que ha sido invitado, yo soy el invitado, entonces llego y voy a hablar porque yo soy el que tiene algo bueno que decir. Pero no vino con esta actitud.
honró a aquel que Dios habló, aun siendo gentil. ¿No? Y esto es mucho. Dijo, ¿por qué me habéis llamado? Y le dio la oportunidad de que Cornelio pudiese hablar. ¿Sabéis qué es esto? Uno de los grandes problemas de esa era es que todos nosotros queremos hablar. Todos nosotros queremos tener la respuesta, la solución, la opinión. Y ahí tenemos las redes sociales, ¿no? Y millones y millones de vídeos que se están publicando cada día. Porque cada uno quiere dar su opinión, cada uno quiere hablar lo que piensa, porque lo que importa es lo que pienso yo, lo que sé yo, y quiero que todo el mundo sepa y piense como yo. Incluso cuando uno se acerca a un consejero, hay muchos consejeros que la persona habló media frase y dice, no, ya esto ya lo entiendo. Entonces, mira, esto tú tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que hacer el otro. La persona dice, pero no tiene mucho que ver con lo que yo estaba queriendo transmitir. Pero incluso se puede cortar y ya deja de hablar, porque el otro ya sabe, ¿no? Entonces, un buen consejero no da por hecho. Un buen consejero no toma una palabra de alguien como una cosa generalizada, y ya tiene la solución del mundo, la respuesta. Un buen consejero sabe escuchar. Y ahora, Pedro estuvo dispuesto a escuchar primero cuál era la razón por lo que él estaba allí, de un hombre que era gentil, que él estuvo acostumbrado toda su vida a tener una persona gentil como una persona inmunda. Entonces esto habla mucho de lo que Dios ya estaba ministrando al corazón de Pedro. Los mejores consejeros no son los que más hablan, sino los que mejor escuchan, o los que más escuchan. Incluso porque para dar un buen consejo, primero necesitas entender muy bien qué es lo que la persona te quiere transmitir. No sé si te ha pasado a ti, pero a veces una persona te dice una cosa queriendo decir otra. Y tú te quedas perdido. Dices, pero estabas hablando de esto, pero ¿quieres decir esto? Ah, no, sí, la verdad es... Entonces, si te quedas con lo primero, no sabes escuchar bien, te quedas corto. Un buen consejero sabe escuchar. Vamos a seguir el versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, en un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Lo primero que me impacta de esta respuesta de este hombre es decir, todos nosotros estamos aquí para escucharte. Él podía decir, yo estoy aquí para escucharte, y luego he invitado a gente. No, todos. Él se incluyó junto con todos los que necesitaban escuchar las palabras de Pedro. Una vez más, él no se puso como la autoridad que tenía, sino que se puso como uno cualquiera que necesita escuchar las palabras de Dios. Ahora, lo sorprendente también es que él dijo, para oír lo que Dios te ha mandado. Él también reconoció esto. Las palabras que escucharemos de ti son palabras que vienen del mismo Dios. Qué tremendo, ¿no? A veces leemos la Biblia y nos olvidamos que son palabras del mismo Dios para nosotros.
y la leemos con ligereza, la leemos incluso como antiguamente, ¿no? Que se hacían solo una cajita de promesas. Entonces uno quitaba una promesita de un versículo. Ay, mira que Dios te bendecirá, serás bendecido. Ay, mira qué bendecido soy. Para muchos, esto era su devocional. Coger un versículo de la Biblia que hablaba de una promesa. Nos olvidamos que no son palabras positivas. Es decir, no es una frase motivacional para motivarte, para que vivas contento, que tengas energía para hacer las cosas y conquistar las cosas que tú quieras. La palabra de Dios no es para eso. La palabra de Dios es viva, es poderosa, penetra lo profundo de nuestro corazón y es como un espejo. Nos hace ver la maldad de nuestro corazón. Porque ella habla de la santidad de un Dios que es 3 veces santo. Dice la palabra santo, santo, santo es el Señor. Entonces, al exponer su santidad, es como un espejo que expone la maldad de nuestro corazón. Y eso nos transforma porque muestra la verdad de quiénes somos. ¡Qué tremendo! Y qué necesidad necesitamos de reconocer que la palabra de Dios, la Biblia, es la voz de Dios, la revelación de Dios a nosotros, para que nos acerquemos con temor a la palabra de Dios. Y para que nos acerquemos, ¿no? Porque hay muchos que se sientan en una silla en los domingos en las iglesias, pero nunca leen la palabra, nunca leen la Biblia en casa. Solo se quedan con lo que dice el pastor. Y no solo de la palabra del pastor el domingo vivirá el hombre. Es una relación muy, muy corta. A ver, si conoces a una chica, imaginaros, ¿no? Las chicas y los hombres también, ¿no? Si conoces una chica que dice, quiero casarme contigo, quiero vivir toda la vida contigo y verte una vez a la semana por toda la vida. ¿Ah? ¿Qué? Dice, ¿y esto cómo, hombre? ¿Que me amas? La cosa está rara. ¿Qué amor es este? Solo te veo a veces. No, el que ama dice, quiero estar toda la vida a tu lado, ¿no? Quiero despertarme, ¿no? Y mirarte a los ojos. Esto demuestra el perfecto amor, un amor verdadero, profundo. Y es el amor que el Señor espera que tengamos por Él, reconociendo lo que Él hizo por nosotros. Dando valor así a su palabra, meditando, leyéndola. Vamos a seguir, versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mira otra vez, Pedro diciendo, mira, Dios me está ajustando aquí el foco y estoy viendo ahora de manera más clara. Ahora, en verdad, comprendo. Dios no hace acepción de personas. Yo pensaba que el pueblo judío era más guay que los demás. Yo pensaba que el pueblo judío era mejor que los demás. Pero ahora veo que Dios no hace acepción. Solo hay 2 clases de personas. Los que son pecadores y no son perdonados porque no tienen una relación personal con Dios. Y los pecadores que son perdonados porque reconocieron a Cristo como su Señor. Estos son los 2 pueblos que hay en la humanidad, en toda la tierra. Entonces, delante de Dios no hay excepción de personas. Dios no va a decir, a ver tu pasaporte, a ver si puedes aquí tener comunión conmigo. Es esto lo que Pedro está diciendo. Comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. Qué tremendo, ¿no? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, Dios no está mirando el pasaporte, sino que está mirando el corazón. No es aquel que aparenta ser el más bonito, aquel que aparenta, mira, cuando está con los hermanos, mira qué espiritual que es, pero en su intimidad,
qué desgracia que es su vida. No, 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 no. Está diciendo que el Señor no está mirando la apariencia, no está mirando la nación, no está mirando el pasaporte. El Señor está mirando el corazón, aquel que le teme y busca vivir en justicia. El versículo 36 dijo: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Fijaros que él empieza diciendo: Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Recordar el versículo de la semana pasada? Juan 1:11. Vino para los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y luego viene el siguiente versículo, que es más conocido. Pero todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es esto donde mucha gente no entiende y piensa que solo por una persona nacer ya es hijo de Dios, porque nació, es ser humano, entonces es hijo de Dios porque fue creado a imagen de Dios. La Biblia no dice esto. Dice sí que fuimos creados a su imagen y semejanza, pero dice que a causa del pecado fuimos separados de Dios y esa separación hace con que seamos enemigos de Dios. Ahora, en Cristo Jesús, ahora es restaurado esto. Entonces, los que reciben a Cristo como su Señor tienen el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios hoy? ¿Todos los que nacen, todos los seres humanos? No, solo aquellos que reciben a Cristo como su Señor. Ahora, ¿cuál es el mensaje que Dios envió? Porque dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Cuál es el mensaje? Aquí dice el versículo, ¿no? El evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Esta paz que Dios da, esa paz que no es ausencia de problemas, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Es la paz de tener acceso a la presencia de Dios Padre a través de los méritos de Cristo. Es la paz de ya no ser un enemigo de Dios, sino ser ahora uno de sus hijos. Es la paz, hermanos, de tener el perdón de nuestros pecados. Porque antes de recibir perdón de nuestros pecados, estábamos como enemigos de Dios. Y si somos enemigos de Dios, nuestro corazón no puede estar en paz, porque estamos peleando, estamos luchando en contra de aquel que es el Señor. Y entonces no puede haber paz, porque Él es la paz. Y al estar como enemigos de Dios, no hay paz en nuestro corazón. Pero cuando recibimos a Cristo, recibimos el perdón de nuestros pecados. Y ahora donde había enemistad, ahora hay paz, hay reconciliación, dice la palabra. Entonces ya habita la paz en el corazón de uno. Esta es la paz que Cristo trajo. Y este es el evangelio de la paz que anunciamos. Lo que más causa angustia en el corazón del ser humano no son los problemas que existen, las dificultades, los traumas que hay aquí, las consecuencias del pecado, sino que la mayor consecuencia del pecado, que es la separación de la gloria de Dios. Es esto lo que más angustia causa en el corazón del ser humano, porque Dios mismo es la vida eterna. Entonces, si conocer a Dios y a Jesucristo, su Hijo, es la vida eterna, el no conocer a Dios y a su Hijo es la muerte eterna. Es la condenación eterna, como dice la palabra. Incluso se le cambia el rostro de una persona cuando tiene una experiencia personal con Cristo. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Veo que hay un brillo distinto en tus ojos. Es la paz en el corazón, porque se acabó la enemistad. Ahora hay paz con Dios. Esto, hermanos, no hay dinero que lo pague. No hay nada en este mundo que se pueda comparar a esto. Si me estás escuchando en esta mañana, Dios te dice que la única manera que puedes de verdad encontrar esta paz es a través de Cristo Jesús. Es cuando tus pecados son perdonados.
delante de Él. Es cuando rindes tu corazón diciendo, Señor, reconozco que no puedo estar en paz contigo porque soy un pecador. Y reconozco que Cristo murió en la cruz para que yo pueda tener paz contigo. Entonces por eso me rindo ante ti, me arrepiento y te pido, Señor, recíbeme. Y entonces tus pecados son perdonados. Ahora, ¿por qué yo te digo esto? Porque mira las palabras del Pedro en final del versículo. Él dijo, este es Señor de todos. Está hablando de Cristo. En esta mañana en el estudio bíblico hemos estado escuchando sobre esto. Y parece que David y yo habíamos puesto de acuerdo para unas cuantas cosas. Reconocer que Cristo es Señor de todos es reconocer que Él es Dios, que Dios Padre puso toda autoridad sobre Cristo. Reconocer que Él es Señor es reconocer que Él es Dios. Como dice, vamos a leer Filipenses 2, del 8 al 11. Vamos a hacer un paréntesis para entender que dice la palabra sobre Cristo Jesús, sobre el Señor. Dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, ¿qué hizo Dios? Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio, ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y lo hará esto ¿para qué? Para gloria de Dios Padre. Es decir, esta es la voluntad de Dios Padre. Cuando tú nos reconoces, cuando tú y yo nos reconocemos a Cristo como Señor, como Dios, estamos deshonrando a Dios Padre. Ahora, ¿cuándo lo hacemos? Cuando glorificamos y exaltamos a Cristo, reconociendo que Él es Señor, estamos glorificando a Dios Padre, porque Él levantó al nombre de Cristo sobre todo nombre. Qué tremendo, ¿no? Ahora, es lo mismo que decir también lo contrario. El que no reconoce a Cristo como Señor, tampoco le reconoce a Dios, porque fue Dios que estableció y nos reveló el señorío de Cristo, y tampoco está dando gloria en su vida a Dios Padre. En el versículo 37 seguimos y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Lo primero que me llama la atención es que él dice a personas que eran gentiles, a personas que no vivían en Jerusalén, estaban alejados de allí, pero les dice como, a ver, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Es decir, él ya era consciente de que los hermanos que se esparcieron en la persecución ya estaban anunciando a Cristo. Seguramente ellos hubieron hablar de aquel que fue crucificado. Ahora, aquí dice, comenzando ¿desde dónde? Desde Galilea, ¿después de qué? Del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Hoy surgió una duda en el estudio bíblico. ¿Será que Cristo hizo todos los milagros? ¿Fue porque Él es Dios, y entonces siendo Dios tenía poder para hacerlo? ¿O porque estaba bajo la unción del Espíritu Santo? Pues aquí tenemos la respuesta. Si miras en la vida de Cristo, hasta el día de su bautismo, Él no hizo nada. Ningún milagro, ninguna sanación, ¿no? Si fuese para hacer películas hoy, seguro que alguien haría una película de Cristo niño y de repente toca una flor que está seca y ¡uf! La flor se vuelve así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque no tiene un entendimiento bíblico. Porque la Biblia no dice absolutamente nada sobre ello.
Pero sí demuestra que cuando él fue bautizado, él se sujetó a ser bautizado en un bautismo que era para arrepentimiento de pecados y lavamiento de pecados, siendo que él no tenía pecados para arrepentirse, pero él se humilló y lo hizo porque dijo, es necesario que se cumpla la escritura, porque él vino para cumplir la ley y para darnos ejemplo. Entonces, cuando él fue bautizado, dice la palabra que vino sobre él el Espíritu Santo de Dios. Allí, él, siendo hombre, recibió la unción del Espíritu de Dios sobre su vida. Y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, entonces, con poder, fue a Nazaret, como dice, ¿no? Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. La otra cosa que nos deja claro aquí también es que eran oprimidos por el diablo. Porque a nosotros también nos encanta encontrar villanos en nuestras vidas. No, porque yo estoy así por esto, yo estoy así por aquella, yo estoy aquí por aquel. Y vamos encontrando que hay villanos en nuestras vidas, que nosotros somos las víctimas y no podemos vivir todo nuestro potencial por su culpa, ¿no? Pero aquí Dios deja claro que nuestra lucha no es contra carne, contra sangre, sino contra el diablo que oprime y que gobierna sobre este mundo. Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Pues Cristo fue nuestro ejemplo para que pudiésemos seguirle a él, entendiendo que queda claro que en el reino de Dios es espiritual y por ello necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas para aprender a vivir como hijos de Dios. Necesitamos el poder de su Espíritu, su unción sobre nosotros, para que podamos ser testigos, como dice la palabra, para que podamos vivir de verdad para su gloria. Lo necesitamos, hermano. Lo necesitamos. Y Cristo, siendo 100% hombre, 100% Dios, no tenía el por qué hacerlo. No tenía el por qué ser de esta manera, pero así lo hizo para que para nosotros fuera ejemplo de la diferencia que hay de una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios y la que no. El versículo 39 dice, y vosotros y nosotros, ¿no? Somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Aquí hay una palabra muy interesante, ¿no? Que la estamos repitiendo todo el libro de Hechos. Ser testigos, ¿no? Y aquí él dice, nosotros somos testigos. ¿Veis aquí la palabra de Cristo cumpliéndose a través en la vida de Pedro? Dijo, recibiréis poder, vino el Pentecostés, y seréis mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, es decir, aquí donde estáis, luego alrededor, luego las ciudades vecinas y hasta lo último de la tierra, seréis mis testigos. Y aquí Pedro, entendiendo esto, está diciendo, nosotros somos testigos de lo que Dios hizo, de la resurrección de Cristo. Somos testigos de que estando allí, aún habiendo hecho todo esto y siendo instrumento de Dios, lo mataron. No lo reconocieron como Dios. Y el versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y el 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto, fijaros bien, por juez de vivos y muertos. Lo primero, nos mandó que predicásemos y testificásemos. Ahora yo te pregunto, aquí queda claro por qué el ángel ya no le dio el mensaje, hermano. Porque el ángel podía haberse acercado a Cornelio y dicho, mira, que Cristo vino, Cristo murió, Cristo resucitó.
El ángel podía haber explicado, ¿sí o no? ¿Por qué hacer toda esta vuelta? Bueno, ahí hay un hombre, tú tienes que mandar y que venir y que el hombre venga y que luego te diga. Hombre, vamos a ser más prácticos, ¿no? Pues no. Porque Dios en su infinita sabiduría, Él eligió a ti y a mí, a hombres y mujeres pecadores, para que seamos testigos de lo que Dios hace en la vida de uno. Porque sabes que un ángel no puede testificar que antes su corazón estaba desconectado de Dios, pero ahora está conectado con Dios. Un ángel no puede decir, antes yo era enemigo de Dios, pero ahora soy hijo de Dios. Él me recibió, Él me perdonó. Un ángel no puede testificar esto. Un ángel no puede hablar de la paz que él siente en el corazón tras haber entregado su vida a Cristo. Porque lo único que él tiene es estar constantemente en la presencia de Dios. Ahora Dios sí eligió a ti y a mí, a los discípulos de Cristo, para ir y hacer discípulos de todas las naciones, como dice la palabra, enseñándoles a guardar todas las cosas que Cristo enseñó. Qué tremendo, ¿no? Entonces, por eso el ángel ya no le explicó todo. El ángel dijo, no, tienes que escuchar a Pedro, porque Dios estableció que es así. Él levantó hombres y mujeres en la tierra para que sean testigos y tú tienes que escuchar lo que este hombre te tiene que decir. Qué tremendo, ¿no? Entonces aquí Pedro está diciendo, Él nos mandó, yo estoy aquí porque Él me mandó que yo predicase esto, que yo testificase de esto para vosotros. Al final del texto que hemos leído, dice que Dios ha puesto por juez a Cristo, por juez de vivos y de muertos. Pensando en esto, yo me he acordado que, claro, Cristo vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo es la imagen de un cordero? Un cordero es, bueno, si has podido tratar con el animal cordero, ¿no? Es muy manejable, tú le llevas a donde tú quieres. Dice que incluso es un poco tonto en el sentido de que no tiene una buena visión, ¿no? Por eso Dios nos ha comparado con las ovejas, que no puede comer de un pasto que no es bueno, puede caerse en un agujero. Entonces, se muestra una figura frágil, de un animal frágil. No es un depredador, sino que es una presa. Y de ahí viene la historia, ¿no? Del lobo y las ovejas. Entonces, Cristo vino como el Cordero de Dios, porque Él mismo dijo, ¿no? En Juan 12:47, Él dijo, yo no vine a juzgar al mundo, yo no vine a condenar al mundo, sino que vine a salvar. Entonces, Cristo dijo, yo no estoy aquí ahora encarnado como juez, yo vine como un Cordero para entregar mi vida para salvación. Pero ahora, hermanos, la cosa ha cambiado. Entonces, mientras tú tienes vida en este mundo, Dios espera que reconozcas a Cristo como Señor, que reconozcas que Él es el Cordero que vino para darte salvación, para limpiarte de tus pecados. Y es necesario que lo hagas lo antes posible, que no lo dejes para después, porque luego, cuando Cristo vuelva, Él ya no volverá como el Cordero de Dios, sino que Él volverá como el león de la tribu de Judá. Él volverá para juzgar a las naciones. Y por eso dice de vivos y muertos, porque Él juzgará a todos. Quiera los que ya han muerto hace siglos, cuanto los que están vivos aún y fueron arrebatados y llegaron al fin de los tiempos. Él juzgará a todos. Y os doy un spoiler de los finales de los tiempos. Es mejor que te encuentres con el Cordero de Dios ahora que no esperes para estar delante del león de la tribu de Judá, porque la cosa no va a ser muy buena. Versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjate cómo Dios está ajustando tanto el foco de Pedro, porque él ya dice, mira,
todos los que creyeren en Él. Si fuese a un tiempo atrás, Él diría, mira, los judíos, el pueblo de Dios, recibirá perdón de sus pecados. Pero ahora Él entiende que de todas las naciones, todos aquellos que creen en Cristo recibirán perdón de sus pecados. Él no dice los judíos, Él no dice los circuncidados, Él no dice los descendientes de Abraham. Él dice todos los que creyeren en Cristo Jesús recibirán perdón de sus pecados. Aleluya. Gloria a Dios, ¿no? El versículo 44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quejaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hermanos, ¿cuál fue el discurso poderoso de Pedro? ¿Cuál fue la gran revelación que él trajo? ¿Cuál fue el discurso teológico que él dio, que fue tan poderoso? La exposición del Antiguo Testamento, que fue así tan poderosa, que llenó el lugar del Espíritu Santo de Dios. El mensaje del Evangelio, él dijo, que Cristo vino para dar salvación al mundo. Entonces, recordemos el poder que hay en el mensaje del Evangelio, porque tenemos la tendencia a menospreciar el mensaje del Evangelio y pensar, no, esto es solo para evangelizar a la gente, solo para hablar de Cristo. No, no, no. El mensaje del Evangelio es el fundamento de la vida del creyente y lo vamos a llevar por toda nuestra vida. Necesitamos saberlo, conocerlo, contarlo de diferentes maneras, explicarlo de diferentes maneras para nosotros, para nuestro entendimiento, pero también para saber compartir con los demás. Porque el mensaje del Evangelio no es un mensaje motivador, no es un mensaje para que la gente se sienta feliz, no es un mensaje para que la gente se sienta motivada para vivir toda la semana, entonces luego el domingo va a la iglesia que el pastor le da una palabra que le va a motivar para levantarse en la mañana e irse a trabajar. No, no, el mensaje del Evangelio es un mensaje que nos muestra que solo hay uno que tenía derecho de estar delante de Dios Padre y ser reconocido como hijo, que es el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Pero Dios en su misericordia nos amó, dice la palabra, amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, el unigénito Hijo de Dios se entregó para que luego él fuese el primogénito entre todos los hermanos que vendrían. Qué tremendo, ¿verdad? Era necesario entonces que fuese así para que quedase claro a todos, tanto los judíos como los hermanos gentiles, de que esos ahora habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Porque si miramos al texto, ¿cómo ellos podían saber si los gentiles hubieran recibido el Espíritu Santo de Dios o no? Yo hablo del Evangelio y como sé que tú que me estás escuchando lo has recibido, porque haces así. Como sé de verdad quién ha recibido el Evangelio, ¿cómo ellos podrían saber que de verdad aquellos hombres que eran contados y ellos entendían que eran inmundos delante de Dios, estaban de verdad teniendo paz con Dios? Solo hubo una manera. Dios, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a orar en lenguas. Entonces fue la señal que el Señor eligió para que ellos pudiesen ver, porque dice incluso, ¿no?, los de la circuncisión, mira, los judíos pudieron ver y decir, verdaderamente, estos tienen paz con Dios, verdaderamente Dios está en ellos, Dios habita en su corazón igual que en nosotros. Ellos también son parte del pacto de Dios. Qué tremendo, ¿no? Era necesario que fuese así, hermanos. Ahora, esto no es una doctrina, ¿no? Solo es del pueblo de Dios el que ora en otras lenguas. El que no ora
no es del pueblo de Dios. No es esto lo que está hablando. Simplemente el Señor usó como una señal para que pudiese ver que un gentil, una persona que no tenía un pacto con Dios desde la eternidad, ¿no? Desde los tiempos, que ahora sí también tenía, porque a través de Cristo uno puede estar en pacto con Dios. Tremendo esto, ¿verdad? Y dice que magnificaban a Dios. Y con esto voy terminando. Entonces respondió Pedro, el versículo 47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hermanos, ¿puede ahora impedir todo lo que ellos vieron? ¿Podían impedir que estas personas fuesen bautizadas en agua como símbolo de su arrepentimiento? Es que sería de loco si lo hiciesen. Pero ya vamos a ver la próxima semana qué va a suceder, ¿no? Pero sería de loco si dijesen que no. Ahora podemos ver aquí, ¿no? Cómo el Señor está ampliando su visión y diciendo, mira, el Señor hace pacto con aquel que reconoce a Cristo como Señor. Entonces, no vamos a rechazar a nadie por su localización, por su nacimiento, sino que aquel que Dios lo aceptó, aquel que Dios lo limpió, nosotros también lo tendremos como limpiado. Amén. Gloria a Dios. Concluyendo, fíjate cómo Dios le está ajustando el foco, ¿no? Tanto a sus discípulos, entonces como a nosotros, para que quede claro para nosotros. Primero les vino el Pentecostés, luego los samaritanos fueron llenos del Espíritu Santo y ahora los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Bueno, yo creo que tiene todo que ver con nosotros hoy, porque no sé tú, pero yo no vengo de un linaje de judío, entonces estaría perdidísimo si esto no fuese verdad. Si Dios no hubiese dejado esto claro, estaría perdido porque no sería del pueblo de Dios, no podría tener parte de las promesas de Dios. Aquí vemos el amor de Dios por ti y por mí. Si eso no hubiese sucedido, si Dios no hubiese extendido la salvación a los gentiles, a los demás pueblos, a gente de todo pueblo, lengua o nación, ni tú ni yo hubiésemos podido ser perdonados ni recibir salvación en Cristo. Lo que significa que estaríamos hoy todavía bajo condenación. Aquí vemos el poder del mensaje del Evangelio y también vemos que tenemos un gran motivo para vivir para la gloria de Dios. Tenemos un gran motivo para vivir para la gloria de Dios, porque si no fuese la misericordia de Dios, jamás hubiésemos podido acercarnos a Él, y mucho menos ser recibidos como hijos. Entonces, esa debería ser razón suficiente para que vivas tú de una manera digna del Evangelio en tu casa, en tu trabajo, en el cole, en donde estudias, donde vives, en tu comunidad. Debería ser razón suficiente para que tu corazón esté lleno de gratitud, satisfecho para con Dios y que tu vida sea para la honra de su nombre. Y con esto concluyo. Cristo tomó tu desobediencia y las consecuencias de tu desobediencia, que fue la muerte. Cristo lo tomó como suya para que la obediencia de Cristo fuese tuya. Y las consecuencias de la obediencia de Cristo también fuesen tuyas. Cristo se despojó de su gloria y sufrió el castigo de muerte para que tú y yo recibiéramos su gloria que viene por la salvación. Qué tremendo, ¿no? Cristo no tenía pecado, pero pagó por tus pecados. ¿Para qué? Para que tú recibieras el perdón de tus pecados y la condición de hijo que Él tenía y se despojó. Ahora tú pudieses tener esta condición de hijo, un hijo amado delante de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, quería solo leer Apocalipsis para que no quedase mis palabras, ¿no? Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esto significa juicio sobre las naciones.
Y luego el versículo 9 y 10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aleluya. Por eso, hermanos, Cristo es el Señor. Por eso Dios Padre le exaltó. Por eso Él ahora vendrá a juzgar. Por eso cada rodilla se doblará ante Él y le confesará que Él es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Porque así Dios lo estableció y porque Él hizo todo lo que era necesario para que nosotros pudiésemos tener salvación. Aleluya. Amén. Vamos a estar de pie. Entonces vamos a dar gracias al Señor por ello. Aleluya. Señor, te alabamos por tu bondad, Señor, te alabamos por tu misericordia, te alabamos por tu amor. Y en esta mañana, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque ampliaste nuestra visión, bueno, específicamente la visión de tus apóstoles, pero nosotros hoy podemos aprender de ello. De que sí estás levantando un pueblo exclusivo, un pueblo que solo te adorará a ti porque te reconocerá a ti como el único y verdadero Dios. Pero este pueblo no viene de sangre y carne, sino que viene por todo aquel que cree en Cristo Jesús. Igual que Abraham, sin hacer obra, fue justificado por ti, Señor, porque por la fe, porque creyó en ti, Señor. Nosotros también por la fe, porque creemos a tu palabra, somos justificados, porque creemos en la obra de Cristo Jesús en la cruz por nosotros. Y en esta mañana te alabamos, Señor. Esta mañana te exaltamos. Nos faltan palabras en nuestro diccionario para poder expresar cuán grande es, Señor, la salvación que podemos tener en Cristo Jesús. Cuán precioso es poder hablarte a ti y saber que tú nos escuchas, Señor. Cuán precioso es saber que cuando oramos tienes tus oídos inclinados para escucharnos. Tú que eres el Dios, creador de todo, el que gobierna sobre todo el universo. Cuando te hablamos, te inclinas para oírnos. Tus oídos están inclinados para oír nuestra oración. Gracias, Señor. Te alabamos por ello. Sabemos que no lo hemos conquistado nosotros, sino que Cristo Jesús lo conquistó por nosotros en la cruz a través de su vida, muerte y resurrección. Por eso te alabamos, Señor, y pedimos, guíanos, llénanos de tu espíritu, llénanos de este poder, llénanos de esta unción que nos da poder para ser testigos, Señor. Llénanos de este poder que transforma nuestras vidas. Llénanos de este poder que nos da gracia para no solamente ser oidores de tu palabra, sino para ponerla por obra. Llénanos de este poder que quebranta la dureza de nuestro corazón, que transforma este corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón que de verdad te teme a ti. Un corazón que tiene sed y hambre de ti, Señor, de escucharte hablar. Te alabamos por tu salvación, Señor. Te alabamos por tu misericordia. Te alabamos porque hoy podemos ver que desde la eternidad este era tu plan, Señor. Porque hay muchos salmos, hay muchos textos en el Antiguo Testamento que ya decías que se levanten las naciones, que te adoren, que te alaben. Porque desde siempre este fue tu plan. Pero has querido traer, Señor, revelarnos poco a poco para que pudiésemos entender
lo precioso, lo importante, lo impactante que fue la muerte de Cristo en la cruz. Todo lo que Él conquistó para nosotros. Abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver las grandezas de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor, y levántanos para tu gloria. Levanta tu iglesia, levanta mi vida para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos. Amén. Amén. Vamos a entregar nuestros diezmos y ofrendas mientras cantamos una canción.